Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, muy buenas noches. Soy Pascal Beltrán del Río. Le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Martín Espinosa. Pascal, a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Humberto Musaquio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues bien, desde el domingo 26 de mayo, la Ciudad de México vive una situación sin precedentes relacionada con la delincuencia organizada, la desaparición de jóvenes en un antro, en un bar, en un after, como se dice, de la zona rosa, sin que hasta ahorita la autoridad haya podido esclarecer exactamente qué ocurrió. Sabemos que están desaparecidos, pero mucho más, aparte de los nombres que han salido de los propietarios de este lugar y algunos otros datos, lo sustancial no se conoce. Pepe, buen día. Pues sí, la verdad es que la Ciudad de México se había mantenido, digamos, al margen o como un refugio o una situación distinta al clima de violencia que había prevalecido en varios estados de la República, en varias ciudades, en varias capitales en los últimos 6 años. Perdón, Pepe, se dice que porque esta ciudad es una ciudad ultravigilada, ¿no? Vigilada con patrullas, Cámaras. con un gran número de policías, con cámaras. Y lo que llama la atención aquí es que justo en este caso de desaparición no tengamos esa información. Yo creo que sí, que ese es uno de los elementos. El porcentaje de policías por habitantes en la capital es de los más altos. La cantidad de cámaras dispuestas en las calles es impresionante. No sabemos si todas sirvan o no. Entiendo que ese es parte del problema, que muchas de ellas no funcionan. Pero hay otros elementos, Pascal. Yo creo que, por ejemplo, la política social que ha hecho el PRD también se ha señalado como una de las causas que ha amortiguado el que en la capital se extiendan los niveles de violencia que hay en otras ciudades. Pero junto con esto, me parece que, sobre todo desde enero pasado, que comenzaron a haber situaciones que el gobierno de la ciudad en ese momento llamó atípicas, como más de una veintena de ejecuciones, de homicidios en un fin de semana, o las que se han producido últimamente, hace 2 o 3 fines de semana, 6 en varios de los estados limítrofes con la zona conurbada, y el caso del After Hours al que mencionabas, donde desaparecen 12 jóvenes, nos hace pensar, pues sobre todo, en si estamos frente a una situación en la que el DF deje de ser ese remanso, digamos, o ese refugio, o como se le quiera llamar, pero donde no había los niveles de violencia que hoy estamos viendo. Y lo que preocupa, Pascal, es que desde el gobierno de la ciudad se ha abordado este asunto con calificativos que van desde lo atípico, a lo que me referí en enero, hasta situaciones excepcionales, casos aislados. Lo de la discoteca, el after, lo llamaron una situación focalizada, y al mismo tiempo hay, digamos, parece una política deliberada de rechazar la existencia de cárteles en el DF. No se reconoce ni la existencia de un cártel de Tepito, que se está diciendo en la prensa, en los medios de comunicación, tampoco de la presencia de ninguno de los otros cárteles fuertes del país. Al mismo tiempo que sí se reconoce que hay narcomenudeo, que hay zonas de venta de drogas en la ciudad que van de la zona rosa a la Condesa, el mismo Tepito. Y ahí la pregunta es una: ¿realmente no hay cárteles en la ciudad? 2, si los hay, ¿por qué las autoridades parecen empeñadas en querer negar su existencia? Y 3, que creo que es la más importante para mí de todas las preguntas, es ¿cuál es, frente a una u otra situación, la política de seguridad de este gobierno? Francisco Sea, ¿tú cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo en parte con Pepe, pero creo que me gustaría hacer algunas precisiones. Primero, sí funcionaron las cámaras de seguridad, hay imágenes, pero las imágenes no son concluyentes según la Procuraduría o han enseñado nada más lo que ellos quieren. Eso es lo primero. Las imágenes existen, ya las enseñaron a la prensa, pero efectivamente, por ese estado de fuerza al cual tú estás haciendo referencia, no puede llegar un comando como tal, según lo que quiero entender que está dando. Pasearse por la ciudad. Exactamente, ¿no? Y la policía y estas personas llegaron primero en una camioneta y después en otra. Y al parecer así fue como se fueron llevando a estos chavos. Ahora, dice Pepe que hay un corredor de distribución de droga en la ciudad. Yo creo que ese corredor va de la salida a Cuernavaca a la salida a Querétaro. Así de grande es el corredor. A la de Pachuca también. Y de la Zaragoza hasta Toluca. Yo creo que ese es el corredor. O sea, es... Pues es que no he investigado tanto como Paco. Es una... Digo, finalmente es que estamos viviendo en una ciudad que es una hipocresía, ¿no? Porque droga se vende absolutamente en cualquier ciudad. Alguna persona que ha ido de antro sabe que se puede conseguir droga en cualquier antro de la Ciudad de México. El propio funcionamiento de estos afters y de muchos establecimientos mercantiles, que unos funcionan como club privado, otros funcionan como club privado y restaurante, y entonces ya adentro lo que hacen es una discoteca. En la hora de cerrar, la ley de no fumadores, que adentro de las discotecas de esta ciudad no se la pasan por el arco del triunfo, fuma el que se le da la gana en cualquier lugar. De verdad que es una simulación total y absoluta. No es algo que haya hecho el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es algo que ya se venía haciendo y que de verdad todos los gobernadores o todos los jefes de gobierno se van heredando, ¿no? Exactamente, lo han ido heredando y sigue exactamente ocurriendo lo mismo. Coincido mucho con lo que dice Pepe en función de que sí, hay una negación, es una negación sistemática, decir, no, esto es un hecho focalizado y aquí en México no funcionan los cárteles, no hay crimen organizado, incluso a mí me lo dijo Rodolfo Ríos en una entrevista al procurador capitalino. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo habrán estas personas operado? Ese día en particular, ese domingo, Miguel Ángel Mancera estaba corriendo en Paseo de la Reforma en el primer ensayo, el primer entrenamiento del maratón, y la cita fue a un costado del Ángel de la Independencia, o sea, estamos hablando a menos de 400 metros lineales de donde pasó el asunto. Y de ahí se retiró a las 8 de la mañana y media, 8:45 quizá, a la hora que estos chavos estaban entrando al lugar. Y la gran cantidad de gente que había ahí del gobierno capitalino, a mí me llama mucho la atención, si no vieron que estaba operando este lugar. Digo, la delegación Cuauhtémoc que encabeza el señor Alejandro Fernández, que lo que mejor, ojalá que pudiera imitar a al potrillo, su tocayo, porque el señor es un irresponsable de lo peor. Y ya cada vez que ha pasado algo, como lo que sucedió en Garibaldi, por ejemplo, lo que ha sucedido en cualquier antro en la delegación Cuauhtémoc, entonces ya hace un operativo reactivo. No tenemos unas autoridades que verdaderamente estén acotando las cosas, sino que son reactivas. La situación es muy grave porque yo sí creo que hay la presencia del crimen organizado, porque la droga no llega sola a la ciudad, no llegan los guatos de marihuana, no llegan caminando, las bolsas de coca tampoco. O sea, por supuesto que alguien las trae y estoy seguro que no las deben de traer en bolsas de Superama de 5 en 5. O sea, la realidad de las cosas es que aquí lo que sí me parece que existe es un pacto de no estarse agrediendo en la Ciudad de México por ese estado de fuerza que pueden ser fácilmente localizados. Ahora, el asunto de Tepito es otra de las grandes simulaciones de esta ciudad. Sabemos desde tiempos inmemoriales, antes se vendía fayuca, ¿no? Ahora se venden cosas robadas, se venden armas, se vende droga y se vende piratería. Y eso pasa todos los días. Y se tolera, que sí, que es un polvorín, pero si vamos a tolerar eso, pues finalmente tenemos que tolerar muchas de las demás cosas que pasen alrededor de Tepito. Ahora no me digan que, ay, ¿a poco en Tepito venden droga? ¿No? ¿A poco venden armas? Pues bueno, lo sabemos desde que era yo chiquito, ¿no? Que no, digo, si te ibas a meter desde el siglo XIX. Maestro Musacchio, lo vi pasar en un dinosaurio en esa época. A ver, José Luis Vargas, ¿se ha roto algo, digamos, en esta convivencia que permitía que la Ciudad de México se mantuviera aislada de la violencia en otras partes del país? ¿Te parece que algo sucedió, algo se rompió en los acuerdos o en lo que haya sido que mantuviera la ciudad tranquila frente a la violencia, incluso en la zona conurbada? No, yo creo que si analizamos con detenimiento, Pascal, hemos visto
Pues el sexenio pasado hubo una gran violencia, por ejemplo, en un estado aledaño como fue Morelos con el cártel de los Beltrán Leiva, el Estado de México con todas las pugnas que hay con la familia michoacana y con los caballeros templarios, etcétera. Es decir, es ingenuo pensar que estos delincuentes que en los estados aledaños hacían sus ajustes de cuentas, que no tuvieran interés y que no tuvieran negocios pues, en la capital del país, ¿no? Me parece que más bien las autoridades, y un poco lo que estamos viendo ahora con el caso del Heaven y la Zona Rosa, en este caso las autoridades capitalinas, han tenido una tendencia a obviar el asunto, a querer disimular. Hoy vemos, como se acaba de decir al antes procurador, hoy jefe de gobierno, pues hasta la fecha, 2 semanas después, tratándole de restar importancia a la gravedad de que haya 12 jóvenes que están desaparecidos y que no nos digan con claridad si se trató de un levantón, o sea, de un levantón que no es otra cosa más que un secuestro colectivo, ¿no? Creo que otro de los temas que estamos viendo, contestando a tu pregunta, es que no estamos viendo también una presencia, una actuación de las autoridades federales tratándose de un tema de delincuencia organizada. A mí, a diferencia de mis compañeros, no me cabe la menor duda que es un tema de delincuencia organizada. Es decir, de acuerdo a la ley contra la delincuencia organizada, cuando más de 2 personas se ponen de acuerdo para un fin de actividad como es el narcotráfico o algo relacionado con el narcomenudeo, estamos hablando de crimen organizado. Pero si te lo niega el propio jefe de gobierno, claro, ni modo que tú metas las manos, ¿no? Pero entonces las autoridades federales creo que son las que tienen que también tomar cartas en el asunto, porque no se vale estarse echando la bolita en un asunto de tal gravedad. Y finalmente, yo diría una cosa que me parece también importante, en torno a los giros y a los establecimientos, a la ley de establecimientos mercantiles y los giros que se le llaman de impacto zonal, ¿no? Que finalmente donde se dan estos hechos es en un horario en el cual no podrían estar operando y sin embargo operan. Y hoy nos dice el jefe de gobierno que va a hacer una reforma para cambiar la zona rosa, cuando todos sabemos de hace 10, 15 años o más, que es una zona podrida de prostitución, de narcomenudeo, de una serie de mafias. Y hoy nos lo pintan como una iniciativa de gobierno, lo cual me parece que está apuntando a que el gobierno capitalino no trae una estrategia de cuál es su plan en seguridad para la capital. Ángel Verdugo, el jefe de gobierno gana las elecciones, las gana ampliamente y en buena medida por el papel que jugó en la Procuraduría, la seguridad que se sentía en la Ciudad de México hasta hace poco, pues era un valor, ¿no? Yo, entiendo el lugar común. Es decir, esa fue la explicación que se dio cuando lo nominan candidato. ¿Sí? La verdad es que llega de candidato porque Marcelo Ebrard no pudo lograr sacar adelante la candidatura del que realmente él había seleccionado, Mario que hoy Delgado. Es senador, Mario Delgado. Entonces él llega en una especie de jugada de carambola de 3 bandas. No pudo a él, entra él. Le construyen toda esta imagen. Sin embargo, es una imagen muy frágil, que a escasos 6 meses de iniciado su gobierno, se viene abajo. Yo no comparto eso de que se vino abajo, eso porque nunca subió. ¿Qué es lo que pienso yo de esta situación? En primer lugar, no es algo nuevo. Si nosotros nos vamos a los últimos 15 años en que ha gobernado el PRD, bueno, aun cuando el actual jefe de gobierno no es militante del PRD, pero vamos para fines prácticos, diremos que gobierna la izquierda o el PRD. Ha habido una situación desde que llega Cuauhtémoc Cárdenas, si no laxa, sí, un poco como, bueno, mientras se pongan de acuerdo y se genere este ambiente casi paradisiaco, yo difiero ahí con la opinión de Pepe cuando dice, bueno, ¿qué pasó con este Edén, si no tabasqueño, este Edén chilango que de repente desapareció? Yo creo que la Ciudad de México tiene muchos años que no es Edén ni algo que se le parezca. Lo que sucede es que había acomodos, había arreglos de tal forma que cada quien tenía su espacio, no
todo el mundo creo que nos movemos en los medios de una u otra manera, directa o indirectamente, hemos oído hablar de la hermandad, es decir, lo que se maneja. Entonces, decir que aquí no había delito es un eufemismo, ¿no? Es simplemente... No había violencia, ¿no? Y no había violencia. O sea, la gran ventaja de los arreglos es que se reduce la cuota de violencia, o al menos la violencia provocada por esos grupos. Porque el robo de una bolsa en la calle, del atraco en los microbuses, ha habido. O sea, pero estamos hablando de la violencia esta a la que nos estamos refiriendo ahorita. Así como cada sexenio se dice que ciertos grupos de poder calan al presidente recién entrante, o recién que entra, yo creo que lo que estamos viendo aquí es un reacomodo un poco para calar. No al jefe de gobierno, porque creo que ya lo conocen en cuanto a su debilidad y en cuanto a su propensión a acomodarse, ¿no? Esa especie de plastilina dúctil ahí. Yo creo que están calando, bueno, a ver, nuevos arreglos. Yo creo que estamos viendo enfrentamientos entre los grupos que manejan desde hace algunos años, no solo el narcomenudeo. El otro día salió un reportaje donde este señor Gasal, creo que es su apellido, sí, que dirige alguna asociación de comercio del centro histórico, donde él da pelos y señales de cómo opera esta cuestión de piso, en los joyeros estos que están en el centro histórico, la extorsión, etcétera. Entonces, y si vamos y le rascamos... Pero lo raptaron, ¿no? Efectivamente. El señor Gasal. Así es. No sé si ya se resolvió. Entonces, es una situación pues donde es cuestión de observar con cierto ojo clínico y va a brotar la pus. Y empieza desde los viene, que la patrulla pasa y le entregan a ciencia y paciencia de todo el mundo. Entonces, yo creo que esto, al final de cuentas, es como la olla express aquella que durante mucho tiempo estuvo contenida la presión y encontró la fisura o la coyuntura para explotar. ¿Tú crees que lo que estamos viendo ya es una manifestación de esa explosión? Yo pienso que esa es una manifestación de esa explosión, y además veo algo más preocupante. No es la explosión misma, porque al final de cuentas en todas las grandes urbes ha habido explosiones de este tipo, pero las fuerzas del orden aplican la ley y lanzan todo el poder de fuego, vamos a decir entre comillas. Lo que yo no veo es la disposición de la autoridad, del jefe de gobierno, a hacer eso que debería hacer. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema. No hemos escuchado todavía a Martín Espinosa y a Humberto Musacchio. Tendremos su punto de vista regresando a la pausa. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la desaparición de los jóvenes en la zona rosa y algunos brotes de violencia recientes en la Ciudad de México. Martín Espinosa, ¿tú cómo lo ves? Yo quisiera destacar 2 puntos. Ya Ángel Verdugo nos hacía la referencia de cómo llega Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Yo quisiera recordar cómo llega Jesús Rodríguez Almeida a la jefatura de la policía de la capital como secretario de Seguridad Pública. Ya estaba todo amarrado para que Manuel Mondragón repitiera como jefe de la policía, y faltando pocas horas para la toma de posesión de Miguel Ángel Mancera y que se anunciara el gabinete, anuncia que se va al gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso le hizo un boquete a toda la estructura, si podemos decirle así, que ya se preparaba ante la llegada de Miguel Ángel Mancera. Tiene que echar mano de un hombre de todas sus confianzas para manejar la seguridad de la ciudad, que si bien conocía o conoce muy de cerca el trabajo del jefe de gobierno por haber sido su secretario y su asistente en la Procuraduría de Justicia del DF, no tiene todos los hilos al momento de entrar a la Secretaría de Seguridad Pública. Y me viene a la mente una plática que alguna vez sostuvimos con algún jefe de la policía en el pasado, que nos decía que cuando llegaba a su oficina se encontraba en el escritorio con fajos de billete que le dejaban los motociclistas del agrupamiento Potros de la Secretaría de Seguridad Pública, de triste memoria, porque era el grupo de los más corruptos policías dentro de la corporación.
Y él dijo, cuando yo veía y abría el cajón derecho de mi escritorio y veía los fajos de billetes que me traía el comandante del agrupamiento Potros, opté por desaparecer todo ese agrupamiento porque era un nido de corrupción al interior de la policía. Independientemente de las filias y fobias que pudo haber generado Mondragón en la policía, era un hombre o es un hombre de mano dura y es un hombre de carácter fuerte y es un hombre que está acostumbrado a trabajar con estos grupos corruptos que ejercen presión al interior de la policía. ¿Qué pasó con los cuadrantes? ¿Este esquema de seguridad y vigilancia todavía existe? Ahora lo van a hacer, sí, claro. Los cuadrantes siguen operando en la Ciudad de México, totalmente. O sea, el plan de Mondragón... Bueno, cuando llega Miguel Ángel Mancera y de emergente, de bateador emergente, pone a Jesús Rodríguez Almeida al frente de la policía, la estructura, la columna vertebral del trabajo de seguridad es el que deja a Manuel Mondragón y es el que sigue operando hasta la actualidad, nada más que ya lo rebasaron. Pero muy mala idea también, Martín, porque la gente de la policía ve muy mal que los tiras lleguen a dirigir a los policías, porque tienen de verdad y esto ya no funciona, Paco, frente a los retos que hoy están provocando los grupos del crimen organizado, enquistados desde hace años, no nada más en Tepito, en los antros de la Nápoles, en los antros de la zona rosa. Ahí está este cuate, que por cierto se apellida Espinosa, no, gracias a Dios, que maneja antros por toda la ciudad y son los que andan moviendo el dinero de toda la gente que lava dinero a través de estos sitios donde se distribuye droga, donde se vende marihuana, donde se vende cocaína, donde se venden psicotrópicos. Y a mí lo que me llama la atención es, cada vez que hay un hecho de alto impacto, la policía y la autoridad siempre se moviliza y salen a decir y que ahora sí, que van a garantizar seguridad, ¿no? Cierran antros. ¿No? Simplemente traigo a la memoria el caso Cabañas en el bar de Insurgentes. Fue un verdadero escándalo. Todo lo que salió en su momento de cómo se manejan, no nada más el bar, sino otros antros de la Juárez, de la zona rosa, de la Roma, de la Nápoles, cómo funcionan, es toda una estructura donde están coludidos jefes policíacos, jefes delegacionales o la gente que trabaja en las delegaciones, en licencias, en toda la parte de permisos y de control de estos giros de alto impacto. Bueno, simplemente la ley de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México ha sido modificada más de 300 veces en los últimos 12 años o 10 años. Es impresionante. ¿Por qué? Porque le van cambiando, le van metiendo cada vez que pasa algo. Y yo me acuerdo que con Cabañas la decisión más importante fue que Marcelo Ebrard creó el INVEA. Del antro del bar nació el Instituto de Verificación Administrativa, que se lo da a manejar a una de las gentes que le manejaba a Marcelo todo el área de control de la seguridad y que ahora son los que hacen los operativos en los antros. Ahora, estamos hablando de un antro clandestino. No estamos hablando de, clandestino pues porque no está ciertas funciones que realizaba eran clandestinas. Pero muchos antros están en esa misma situación. Sí. Los after hours, ahora se dan cuenta que había antros que recibían a los jóvenes después de las fiestas a las 3 de la mañana, 5 de la mañana y dejaban de operar a las 11, 12 del día del domingo o del sábado. Y ahora ya hay que desaparecer los after hours. Totalmente tolerados. O sea, es que no podemos estar con estas decisiones políticas que tratan de frenar un fenómeno que lleva décadas enquistado en la ciudad y que actualmente, como decíamos todos, está reventando ya a nivel social, ¿no? Humberto Busacchio. Yo creo que Mancera llegó con un bono democrático muy importante, pero ese se quema, ese se esfuma. 3 millones de votos. Si no hay efectividad en el ejercicio del gobierno, eso se esfuma. Y yo lo que veo es que hay, todos los días lo veo en la prensa, empieza a haber muertos que aparecen en un lado y en otro, desaparecidos, hay inseguridad. Y claro, se han tomado medidas, las tomó Mondragón y Calvo, además, tan brillantes como ordenarle a los patrulleros que circulen abriendo la sirena a cada 3 cuadras, creo, ¿no? Cerrándola a los 50 metros. En fin, son medidas de veras científicas que me las han imagino que copiado Mondragón... en la Unión Europea, las han copiado ya esas medidas. Maravilloso. En Bruselas. Bueno, el hecho es que tenemos una policía que otra vez no sirve para gran cosa. Si ustedes recuerdan, en estos días se publicó en un periódico de la Ciudad de México
que había muchos lugares en los que se estaban talando los bosques de milpalta. 17 aserraderos cancelados. 17 aserraderos. Y la autoridad no se había dado cuenta. Es maravilloso. 17 aserraderos de los que salen camiones cargados de madera hasta el copete, uno tras otro, que salen por caminos que son públicos, no son clandestinos. Ya intervino, hubo una gran operación policíaca para cerrar esos aserraderos, pero no he sabido que se haya detenido a un solo jefe policíaco del sector por permitir ese horror de dejarnos sin vegetación. Estando trazados los cuadrantes, como ya comentamos, ¿no? Pues cuadrantes o redundantes, pero el hecho es que yo no veo que eficiencia policíaca. Estamos refiriéndonos al gran delito, pero cualquiera que viaje en el metro, en los microbuses, bueno, el viernes en apenas. taxis. Acaban de apuñalear a 6 pasajeros de un microbús en la Ciudad de México, 2 jovencitos drogados con cuchillos, uno de ellos está debatiéndose entre la vida y la muerte, producto de todo este tipo de acomodos. Pero el maestro Musacchio lo que tiene es un problema con la autoridad. Evidentemente. No le gusta la policía. Bueno, yo creo que una policía así no le gusta a nadie porque está en riesgo la vida de todo el mundo. Pero además yo quiero agregar que la Ciudad de México, el núcleo urbano de la zona metropolitana, es el principal consumidor de toda clase de drogas. Por definición, pues aquí se concentra la quinta parte de la población. Las más graves, las tarjetas de crédito, Las más graves, son las drogas más graves. Oye, y la zona conurbada, Humberto. No hay nada peor que endrogarse. La zona conurbada, bueno, quiero decir, todo este núcleo urbano. Es tierra de nadie. Pero tiene en el centro el Distrito Federal y el asunto es que, sobre todo la delegación Cuauhtémoc, tiene una política, no de ahora, que ya viene desde el sexenio pasado o antepasado, de promover el desorden. ¿Por qué lo digo? Yo conocí restauranteros, yo vivo en la colonia Condesa, conozco restauranteros que tenían un restaurancito en el que vendían cerveza y vino, que eran las bebidas de moderación. La delegación empezó a negarles la renovación de la licencia a menos que fuera para vender toda clase de alcoholes. ¿Es una política inteligente? Me pregunto yo. Inteligente seguramente para morder, pero no veo que sirva a los ciudadanos esa política. Y como esos, hay muchos otros pasos que han dado las autoridades equivocados, que promueven la delincuencia, la estimulan, le facilitan las cosas en lugar de ir acotándola. Y por último termino diciendo, si la inseguridad crece, si los asesinatos surgen por todos lados y todos estamos en riesgo de que nos asalten, yo pido que cambien al jefe de la policía. Hoy, ahorita. Pepe, buen día. Yo creo que junto con eso la pregunta que para mí es central es, en realidad, ¿cuál es la política de seguridad del actual gobierno del Distrito Federal? A mí la verdad es que no me queda muy claro. Incluso escuchándolos, o ya comentarios como, no está haciendo lo que debe de hacer, ni qué es lo que debe de hacer. Hasta donde yo veo, no ha habido, también lo han comentado, creo que lo comentabas tú. Bueno, creo que es un poco obvio, ¿no? No ha habido mantener bajo los índices. Por eso, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la política? Bueno, eso lo saben los expertos. A ver, ¿por qué negar la existencia de cárteles? ¿Eso forma parte de su política o no? Se trata de negarla en función de evitar que entre el gobierno federal, como mencionaba José Luis hace un momento, sí o no. Si no es para evitar que entre el gobierno federal, entonces todavía es más difícil entenderlo. Si reconoces por un lado que hay narcomenudeo, pero al mismo tiempo dices, aquí no hay crimen organizado, ¿cómo entender y qué clase de política y qué acciones se pueden tomar en función de ese diagnóstico? Y luego el propio jefe de gobierno se ha defendido diciendo, a ver, aquí yo ya he lidiado con cosas como lo que sucedió relacionado con drogas en el Ajusco y también lidié con otros casos en Gustavo Amadero cuando yo era procurador y eso no significó que se desatara la violencia ni que existiera crimen organizado aquí. Él sigue diciendo, está pasando lo mismo, no hay cambio. Yo creo que no, pero en función de eso, ¿cuál es la política que quiere seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creo que esa es la interrogante. Ángel y después José Luis. Yo creo, me extraña que Pepe, siendo un acucioso observador de la realidad política del país, no hayase dado cuenta de cuál es la política del jefe de gobierno. Es transparente, quiere ser candidato a la presidencia de la República. Esa es su política.
Si observamos, perdón, su comportamiento frente a un gran abanico de problemas, siempre sale ahí el afán de quedar bien. Pero es muy temprano, Ángel, es peligrosísimo. Pero si vas tú al ejemplo clásico dentro del PRD o de esos grupos, pues hay que empezar temprano. O como dijo aquel, para uno que se levanta temprano hay otro que no se acuesta, ¿no? Es decir, él ya ahorita está trabajando en función de eso, como lo hizo López Obrador y como lo hizo Marcelo Ebrard. No está haciendo ni más ni menos que sus antecesores. El problema es, efectivamente, como tú dices, es demasiado temprano porque ni siquiera ha mostrado las capacidades como gobernante. Los problemas le estallan y en vez de dedicarse viendo aquello en el horizonte, resuelve este problema, gánate la confianza del potencial electorado y empieza a ser un ejemplo para el resto del país. Termino diciendo lo siguiente, el Distrito Federal no solo es el Distrito Federal, valga la aparente contradicción, sino sumémosle los 15, 16 millones del Estado de México y sumémosle una buena parte de la colindancia con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, y vamos a Morelos, vamos a tener que 32, 33 millones de habitantes. Si a eso le agregamos un alto poder adquisitivo frente al resto de amplias zonas del país, tenemos aquí un terreno, ahora sí, paradisiaco para la venta de todo tipo de drogas y para la realización de una gran cantidad de actividades delictivas. José Luis, ¿qué ha significado que este jefe de gobierno tenga una relación distinta, yo diría buena, con el gobierno federal? Hay mucha cercanía con el presidente de la República y en este caso concreto de Tepito, yo sé que hay una colaboración de la PGR con la Procuraduría del DF para tratar de resolver el caso Tepito. ¿Qué ha significado? A ver, yo diría dos aspectos. Primero, hay una similitud que creo que no se ha mencionado, que tanto el gobierno local como el federal, en un muy reciente etapa de su gestión, están mostrando síntomas similares, que es quedarse en la forma, quedarse en los eventos, quedarse en la palabra y no tener sustancia, no tener fondo. Es decir, al fondo, ¿no? Ahora se hablaba de Mondragón y Cal. A mí la verdad es que no me parece que sea un gran policía. Él se ha erigido como eso y ha hecho toda una campaña mediática para que se le vea vestido de policía y eso nos impresiona y habla muy fuerte, pero no tiene estrategia. Es decir, acaba de correr al doctor Eduardo Guerrero porque le señaló que él no quería estar, que él era la estrategia. Y bueno, y en el caso del DF, que un secretario particular, que es una función muy digna, pero pues es una función para una estrategia de agenda, no una estrategia de seguridad pública. Me parece que ambos están mostrando los mismos síntomas. Ahora, yendo al caso de Tepito, ¿qué pasa? ¿Qué veo yo que pasa? Que durante muchos años Tepito era tierra de nadie. Y tanto el actual jefe de gobierno, antes procurador general del Distrito Federal, no se metían a Tepito. Es decir, le tenían pánico a Tepito. Entonces, Tepito, en el momento en que empiezan la rivalidad entre los cárteles o de narcomenudeo, es el mismo síntoma, el mismo fenómeno como han empezado en todas las ciudades grandes del país, los problemas de violencia, en Tamaulipas, en la balcanización de los grupos delictivos. Claro, ¿sí? Y a partir de eso se empiezan a pelear y empieza a generarse una violencia colectiva y erróneamente se lo echan a las autoridades de seguridad, que son las que ocasionan la violencia. No, las violencias las ocasionan cárteles en pugna y es lo que estamos empezando a presenciar. Paco, el asesinato que ocurrió el jueves, el triple asesinato, o cuádruple, murieron 4 personas en el gimnasio, ya se dijo que no tiene nada que ver, pero tampoco es un hecho que hayamos visto todos los días en la Ciudad de México. Yo creo que nos estamos, como dirían los clásicos, no se hagan bolas, ¿no? Yo creo que la situación es muy clara. No, ¿qué pasó? La situación es muy clara, Pascal. Lo que sucedió con estos jóvenes fue una vendetta del crimen organizado. Sí, desgraciadamente, y veo la resolución muy clara.
ya después a 12 días, o ¿cuántos estamos hoy? 13 días de que desaparecieron. Prácticamente 2 semanas, ¿no? Hoy domingo. Prácticamente 2 semanas. Pues yo creo que se van a encontrar muertos, ¿no? Estos chavos, sería impensable que los tengan en una Muy casa. Muy duro decir esto, ¿no? Pero me parece que es la realidad, ¿no? Porque además... Si nos atenemos a la experiencia... Eso es lo que ha pasado y lo que ha pasado siempre. O sea, quisiéramos que no, claro que no. Pero ya sabemos que precisamente qué es lo que estaban haciendo ahí, qué es lo que pasaba en este lugar. Y no se trata de criminalizarlos, ¿eh? Se trata de que esa creo que va a ser la realidad y que va a tener que asumirse que es de parte del crimen organizado. ¿Qué pasó en Tepito? Aunque se diga que no tiene nada que ver, yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Si estamos hablando de que tiene que ver con una venganza y que el principal receptor de esa venganza es el Jersey, y esto tiene que ver con el tanque y el tanque tiene que ver con Tepito, pues bueno, aunque sea, se han de haber conocido, ¿no? En el barrio, porque además todos se conocen. No tengo ningún elemento para decir si hay o no una vinculación, pero creo que finalmente puede existir. En cuanto a lo que decía José Luis, entiendo que Mondragón es un hombre que está a veces medio locuaz, por decir alguna cosa. Lo prefiero mucho, pero muchísimo más que a Genaro García Luna, eso independientemente. De acuerdo. Por lo menos está haciendo algo. Creó esta comisaría de asuntos internos y puso ahí una persona que está por lo menos haciendo algo también, atrapando policías corruptos con operativos encubiertos. Lo prefiero sin duda a Genaro García Luna, que los operativos los hacía para otras cosas, y creo que finalmente nos faltan policías de ese tipo, porque por lo menos Mondragón iba a la Secretaría de Seguridad Pública, sentaba a todos los jefes de sector y todos los jefes de cuadrante, y por lo menos unas regañizas públicas sí les ponía a todo mundo, que yo creo que de algo servían, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, regresamos, seguimos con esta discusión en un momento en Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, un tema que ha estado en el panel, que han dicho varios de ustedes, es la probabilidad de que se haya roto el acuerdo o los acuerdos que había con grupos delincuenciales para que esto no se tradujera en violencia, y a lo mejor es lo que estamos viendo. ¿Tú lo ves así, José Luis? Bueno, yo lo que veo es que empiezan pugnas que tienen que ver con que se va rompiendo ciertos acuerdos, sí, pero en espacios donde siempre han tenido una característica común, que lo decía hace un rato Martín, que es espacios de absoluta corrupción, tanto de autoridades como pues de otros agentes. Recordemos que muchos de los hechos, que se están generando ahorita son en la colonia Cuauhtémoc, que esa colonia históricamente ha sido comandada por René Bejarano y Dolores Padierna. La delegación, perdón. Sí. Perdón. Y que esa delegación siempre ha tenido un problema de corrupción desbordada. Lo cual, y sigue siendo comandada por estos grupos, lo cual evidentemente cuando hay un pacto entre mafiosos y el pacto se respeta, pues no pasa nada. Cuando el pacto se empieza a dejar de respetar y empiezan las pugnas y se empiezan a apretar otras autoridades, pues es cuando viene el desborde de violencia. Hay un dato ahí, ¿no, Martín? Quizá de lo poco que conocemos, que lo que habría propiciado esto es un asesinato en la colonia Condesa, sí, porque se habría roto el equilibrio territorial de los grupos, ¿no? Hay varios grupos. En la ciudad, por lo menos, funcionan 3 grupos de distribución de droga. Sí. Uno de ellos, el más fuerte, es La Unión. La Unión, por eso se llama La Unión, porque es varios grupos de narcomenudistas apadrinados por capos de otras zonas del país, del lado del Pacífico, hacia Guerrero, Morelos, y luego hacia el norte, del lado del Golfo de México. Hay otros grupos que apadrinan a otros de los que hoy distribuyen drogas en el Distrito Federal. Y surgió La Unión Contra, ¿no? Cuando en la Unión hay una ruptura porque los chavos de Tepito ya no estaban dispuestos a recibir órdenes de los nuevos capos que en la ciudad estaban apadrinados por gente de Morelos y de Guerrero, ahí es donde ellos quieren salirse y empezar su propio cártel. Y es donde empiezan las ejecuciones, matan a un dealer en un antro de la Colonia Juárez y en venganza secuestran a estos 12 muchachos del Heaven el pasado domingo 26 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se rompieron los equilibrios, pero peor aún,
hay intereses de comandantes, viejos comandantes policíacos, que son los que han mantenido bajo control la zona y que forman parte de la propia distribución. Claro, ellos no van a venderla, pero ellos controlan a los nuevos dealers o a los nuevos distribuidores de droga. Y ahí es donde está el problema. Si el gobierno actual no es capaz de identificarlos e incluso hacer una especie de pacto entre mafias para evitar el desbordamiento que hoy estamos viendo, pues entonces las consecuencias van a ser todavía más fatales para la sociedad capitalina. Pepe, buen día. Sí, pero a ver, ahí más bien lo que estamos viendo, y ahí coincidiría contigo, y creo que con José Luis también, es una lógica de lucha por los territorios más que el rompimiento de acuerdos. Por supuesto, los comandantes pueden estar involucrados, pero no son ellos los que generan las rupturas, sino la lucha entre los grupos por los mercados. Y ahí uno se voltea y piensa, a ver, en el lado federal, la política del gobierno contra el crimen no ha sido muy distinta, y algunos de los principales instrumentos como la gendarmería... ¿Cuál política? La política federal. Sí. La política federal de seguridad, no, la federal. Sí. De este gobierno no ha sido muy distinta a lo que se venía haciendo, y algunos instrumentos como la gendarmería no se han puesto en práctica, no se han formado incluso, están incluso postergándose. Pero el gobierno federal dice en mayo hay una disminución del delito. Al mismo tiempo... De 15-16%, ¿no? Así es. Pero no Y del solamente- delito, de los homicidios. Y solamente- es importante no, eso, a ver, de no, homicidios. Déjame Incluso de los precisarte, homicidios relacionados con delitos narcoejecuciones. federales, ¿no? Ejecuciones Así es. relacionadas con el delito. En cambio, en el Distrito Federal coincide con el federal en que no ha hecho nada o no ha puesto ninguna política distinta a la que se venía haciendo con el gobierno anterior, y sin embargo crece la violencia. ¿A qué se debe esta diferencia entre el gobierno federal, entre el gobierno local y los distintos resultados que se están produciendo? Y a mí me parece que mucho más a eso, a las lógicas de luchas entre los cárteles, entre los grupos, entre las bandas, por los territorios, por los mercados, que a que exista acuerdos o no. Porque si no, ¿qué nos llevaría a pensar eso? El gobierno federal logró bajarlo en mayo porque ha comenzado a esbozar acuerdos con los grupos del crimen, y en cambio en el DF no, ahí se rompieron. No, creo que más bien hay una lógica del propio crimen para buscar sus ventas, sus mercados, sus alianzas, las pugnas entre ellos, y creo que eso es lo que justamente no está reconociendo el gobierno de la ciudad, que existe esa lucha ya por los territorios entre grupos, cárteles o el crimen organizado en la ciudad, y de ahí creo que deriva el principal error de Miguel Ángel Mancera, que incluso si como advertía Ángel Verdugo, lo que pretende es construir su candidatura presidencial, pues justamente esta es la manera de no llevarla a buen puerto. Paco. Ahora, hay que poner un punto sobre la mesa. Y obviamente creo que sería muy difícil encontrar una relación con este hecho en particular. Pero no hay que dejar de lado, ya lo estaba mencionando José Luis, la capacidad que tienen de echar a perder absolutamente toda la ciudad los señores bejaranos. Y eso es una cosa real. Hay que recordar que además tiene que ver también con la delegación Cuauhtémoc, que es la que ellos están manejando, y hay también que recordar que le dio un golpe muy fuerte políticamente hablando Miguel Ángel Mancera Bejarano, que está, como dicen los chavos, ardidísimo, ¿no? Y que se la quiere cobrar por cualquier lugar. Sí. Obviamente la forma más sencilla de cobrársela es a través del asunto de la seguridad, y perdón, pero estos señores son unos mafiosos, y el que no se acuerde si son mafiosos o no, que recuerde cómo se embolsaban los talegas de billetes con las ligas, y además de todo, las propias actividades de Carlos Ahumada y todo lo que hay detrás de eso. Entonces, nada más sí quiero poner ese elemento sobre la mesa, independientemente de todo, pero la capacidad que tienen estos señores de ser unos verdaderos gángsters, no hay que dejarla de lado, ¿no? Humberto. Me parece que Mancera tiene que asumir un papel muy activo, no solo en mejorar los mecanismos de seguridad de la ciudad, que esto es evidente para todos, sino también en el ámbito de la política. El asunto de la delincuencia tiene siempre una solución política, no puede ser de otra manera. Yo creo que Mancera debe convertirse en un promotor de la despenalización, por lo menos de la marihuana. Es un clamor continental que se despenalicen las drogas.
Humberto Fox. La OEA está reunida, y el documento central es sobre el asunto. Y habrá una asamblea extraordinaria sobre ese tema. Entonces yo creo que Mancera debe impulsar la despenalización de las drogas o por lo menos de la marihuana en México. Hay un tema de Vicente consumo. Musacchio. Hay un tema de consumo que ya se comentó aquí, pero que creo que no ha sido asumido plenamente por el gobierno local, ¿no? El problema de consumo de drogas en el Hay un gran consumo. Si se despenaliza la marihuana y se ponen reglas para su venta, el Estado cobrará impuestos y muchos impuestos que ahora se le van. Yo creo que tiene muchas ventajas. Hasta Fox va a hacer negocio con la producción y venta de marihuana. Yo creo que ya lo hace, por eso está tan turulento. Y se ocurre en Holanda, ¿por qué no va a ocurrir en México? Precisamente, maestro Musacchio, acaba usted de dar en el clavo. Eso sería tener una política. Una de las cosas que debe sorprender a un observador de fuera de este país, no de este planeta, es la poca complejidad que tienen estos problemas. Si estuviéramos hablando de poner a un hombre, un mexicano en Marte, lanzándolo desde la plataforma de lanzamiento que tenemos ahí en Cuemanco o en Xochimilco, pues ese sí sería un problema difícil de resolver. No imposible, pero no estamos, ¿verdad? Pero problemas como estos, aquí sí, como dice Humberto, es la voluntad política de entrarle al problema, de enfrentarlo y resolverlo. ¿En función de qué? Lo que harta a la gente no es que alguien consuma marihuana. Lo que le harta a la gente es ver cómo la atracan en el microbús, cómo la asaltan al llegar a su casa, cómo hacen un secuestro expresa a sus familiares. Eso es lo que harta a la gente. Ese delito, vamos a decir, de poca monta. Eso es lo. Y no solo no se combate de manera efectiva a lo grande, sino que se olvida de lo chico. El gran problema para la población, para Juan Pueblo, para el ciudadano de a pie, es ese otro delito ante el que está inerme. Yo me acuerdo cuando aquella época, Humberto, cuando éramos jóvenes, cuando el gran clamor de la CTM, me acuerdo, porque había bandas que en las zonas industriales, Vallejo, todo eso, como les pagaban en efectivo, era una rapiña, asaltaban obreros. La CTM dijo, bueno, ya basta, y hubo una situación para enfrentar ese problema. Es decir, pero aquí lo que estamos viendo es una connivencia entre unos, otros, autoridades encargadas. Entonces, el problema está delimitado, está detectado, pero no hay la voluntad política. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el costo. Miedo burocrático. Y termino diciendo lo siguiente, permíteme, Paco. Sí. En lo que mencionaban ahorita del gobierno federal y el gobierno local. Es un coto privado el Distrito Federal, se ha convertido... Pero ¿cómo hablas de costos? A ver, ve las primeras planas de la prensa internacional. Ciudad de México se vuelve la más insegura, a pesar de que ya no lo era. El gobierno de la ciudad no está haciendo lo que tiene que hacer. Esos son costos. Vamos a ver. Quedarte sin mover Sereno Moreno, calmada la venada. Sereno. Espérame. Vamos a ver. ¿Cuántas, termino yo? Es que, perdón, citan la prensa internacional? ¿Cuántos Financial Times y cuántos New York Times y cuántos Wall Street crees que se venden en el país? ¿500? En un país de 115 millones de habitantes, por favor. Muchísimos, ni siquiera así deben es. de llegar 500. Nadie lee la prensa, bueno, nomás Castañeda y algunos locos como yo. Pero, es decir, ¿qué es lo que sucede? No estamos hablando ni de locos ni de letrados. Pepe, estamos hablando de costos. ¿Sabes cuáles son los costos cuando tienes violencia? Cuando entran a un lugar y matan a cuatro. Esos son costos. Pero de verdad, no, hombre, por favor. A ver, esos son costos. Termino diciendo lo siguiente. Lo demás son... Termino diciendo lo siguiente. ¿Cuál es el costo? Que los acusen de represores. Eso es lo que tenemos, esa jetatura desde hace 45 años. Ay, que me van a acusar, no soy represor. No, es que vas a aplicar la ley. Organizaciones de la sociedad civil están pidiendo que reconozca que hay crimen organizado en la ciudad. Pero no es lo mismo reconocerlo. El reconocimiento tampoco es la solución, hombre. Sí es. A ver, vamos a ver. José Luis y luego Paco. Yo creo que lo que no nos estamos viendo es la complejidad que es administrar los temas de seguridad. Es decir, el Distrito Federal es más grande que muchos países de Centroamérica, en población, en complejidad, en quien está a cargo, quien
debe estar a cargo de la seguridad del DF tiene que ser alguien, al igual que a nivel federal, un estratega que conozca la materia. Claro. En este Déjame caso no lo preguntarte esto, porque lo planteó Humberto. Ya cayó un jefe de la policía en la Ciudad de México por un asunto muy grave relacionado con jóvenes y un antro. En este caso, como plantea Humberto, ¿debe caer el jefe de la policía? Pues yo digo que sí, es decir, y yo apuntaría otro más, el procurador del Distrito Federal, que no ha mostrado una sola línea de investigación. Pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Yo un poco terminando la idea que quería plantear, es decir, es tan complejo, y igual a nivel federal, igual la Secretaría de Seguridad Pública tiene que coordinar aproximadamente 3,000 corporaciones de seguridad en todo el país, en esta famosa mando único y lo que se está pretendiendo. Es de una terrible complejidad como para que estemos improvisando. Yo no coincido con Paco, con todo respeto, porque, a ver, el hecho de que Mondragón Ical sea un buen karateca, haya sido toda su vida, haya tenido ganas de ponerse el uniforme de policía porque tiene mucho valor, eso no lo hace un buen estratega en seguridad. Igual que el del DF, necesitamos dejar de improvisar en un país que, si en algo está necesitados en esa materia. Tenemos que ir cerrando, Paco. Básicamente, varias cosas. La primera, yo no estoy de acuerdo en que se tenga que remover porque fueron casos muy distintos. El News Divine tuvo que ver con un operativo de la policía mal hecho que cerró una puerta y eso hizo que los muchachos se asfixiaran. No tiene nada que ver, perdón, y están confundiendo las cosas. Que sea karateca o no, Mondragón me da exactamente igual. Si le gusta hacerle al payaso y ponerse el uniforme, me da igual, pero tenía la ciudad en orden, perdóname. Mucho mejor que lo que estaba. Estamos viendo que no, porque en tan poco tiempo no se puede salir de orden en una ciudad. Pero si ya no está aquí, entonces ya no le podemos pedir cuentas. Ahora, sería por él o por los arreglos. Déjenme terminar. Exacto. Y otra de las cosas, en el asunto de la legalización de la marihuana, perdón, no hay que ser ingenuos. No es que sean costos o no. O sea, el único que se puede dar esos lujos es el marihuano de Fox, de estarlo diciendo. Perdón, porque de verdad, a ver, yo nada más quiero preguntarle, andar las mismas. No, pero tiene que ser una solución continental, no puede ser una solución de la Ciudad de México. Dile a los gringos, señores, ¿cómo no vamos aquí a legalizar la marihuana? Y el próximo Spring Break hasta las hijas de Michelle Obama van a estar aquí fumando mota en Acapulco. Entonces, por Dios, es una cosa, es ingenuo. ¿Y qué? Bueno, en Estados Unidos han ido por estados, ¿no? ¿A usted le gusta? Oh, maestro. Las Spring Breakers, sí. Sí. Bueno. Ay, a mí también, maestro. A ver, Martín, para cerrar. Ya para cerrar, mira, yo sí creo que había más control en la pasada administración en materia de seguridad. Eso no quiere decir que había una solución a fondo para todo este tipo de fenómenos, que en el momento en que rompes los pactos o en el momento en el que alguien se disputa un territorio que le pertenecía a otro y ya no existen los contrapesos políticos para poner en orden a estas mafias, o sea, tampoco es algo así muy eficiente que digamos, pero hoy no hay ni la posibilidad de tener el carácter para poder hacer esos amarres dentro de las mafias y mucho menos existen las estructuras de una policía de primer mundo para poder meter al orden a todos estos que se andan disputando territorios, ¿no? Pues bien, así terminamos el programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa. Soy Pascal Beltrán del Río. Los espero el próximo domingo a las 21 horas aquí por Cadena 3. Esto ha sido Círculo de Ideas. Muchas gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.